tiene un rectángulo ABCD. Se traza la diagonal AC. Sobre esa diagonal se traza un cuadrado ACEF, cuyos lados miden AC. Se trazan rectángulos cuyas diagonales corresponden a los lados del cuadrado ACEF. Se obtiene un cuadrado más grande de vértices BG, HI. Los triángulos ABC, CGE, EHF y FIA son rectángulos y congruentes entre sí. Los catetos AB, CG, EH, FI son iguales a A y BC, GE, HF y A son iguales a B. Y la hipotenusa de cada uno de esos triángulos es igual a C. El lado del cuadrado BGHI mide entonces A más B. Por otra parte, la medida del lado del cuadrado pequeño que queda en el centro de la construcción es igual a A menos B. El cuadrado ACEF tiene lado C, luego su área es igual a C al cuadrado. Por otra parte, dicho cuadrado queda cubierto por 4 triángulos congruentes donde el área de cada uno de ellos es 1 medio por AB, puesto que tienen base A y altura B, y por el cuadrado pequeño cuya área es A menos B al cuadrado, puesto que su lado mide A menos B. De lo anterior se concluye que C al cuadrado es igual a 4 por 1 medio por AB más A menos B al cuadrado, y entonces C al cuadrado es igual a 2AB más A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado, que se obtiene al desarrollar el cuadrado que aparece en la ecuación anterior. Simplificando se concluye que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Se tiene entonces que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El teorema de Pitágoras establece que si el triángulo ABC es rectángulo, entonces el cuadrado de su hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. El recíproco establece que si eso se da, es decir, que si se tiene un triángulo en el cual el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados menores, entonces ese triángulo es rectángulo. Por otra parte, si el cuadrado del lado mayor es menor que la suma de los cuadrados de los lados menores, entonces el triángulo es acutángulo. Y si el cuadrado del lado mayor es mayor que la suma de los cuadrados de los lados menores, el triángulo es obtusángulo.